El camino, de Miguel Delibes. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, podrás encontrar un enlace a la primera lectura del libro en la descripción del vídeo. Y venga, vamos a seguir con la lectura. Estamos en el capítulo 14, en esta época del año, que ahora mismo estamos en enero. Por ahí, por esos pueblos de España, hace un frío en estos momentos que vaya. Vamos allá. Podían decir lo que quisieran. Eso no se lo impediría a nadie. Pero lo que decían de ellos no se ajustaba a la verdad. Ni Roque, el moñigo, tenía toda la culpa. Ni ellos hacían otra cosa que procurar pasar el tiempo de la mejor manera posible. Que a la guindilla mayor, al quesero, a don Moisés, el maestro, no les agradase la forma que ellos tenían de pasar el tiempo era una cosa muy distinta. Mas, ¿quién puede asegurar que ello no fuese una rareza de la guindilla, el quesero y el peón, y no hay una perversidad diabólica por su parte? La gente enseguida arremete contra los niños, aunque muchas veces el enojo de los hombres proviene de su natural irritable y suspicaz, y no de las travesuras de aquellos. Ahí estaba Paco, el herrero. Él les comprendía porque tenía salud y buen estómago. Y si el peón no hacía lo mismo, era por sus ácidos y por su rostro y su hígado retorcidos. Y su mismo padre, el quesero, porque el afán ávido de ahorrar le impedía ver las cosas en el aspecto optimista y risueño que generalmente ofrecen. Y la guindilla mayor, porque, a fin de cuentas, ella era la dueña del gato y le quería como si fuese una consecuencia irracional de su vientre seco. Mas tampoco ellos eran culpables de que la guindilla mayor sintiera aquel afecto entrañable y desordenado por el animal, ni de que el gato saltara al escaparate en cuanto el sol, aprovechando cualquier descuido de las nubes, asomaba al valle su rostro congestionado y rubicundo. De esto no tenía la culpa nadie, esa es la verdad. Pero Daniel, el mochuelo, intuía que los niños tienen ineluctablemente la culpa de todas aquellas cosas de las que no tiene la culpa nadie. Lo del gato tampoco fue una hazaña del otro jueves. Si el gato hubiese sido de Antonio, el buche, o de las mismas lepóridas, no hubiera ocurrido nada. Pero Lola, la guindilla mayor, era una escandalosa y su amor por el gato una inclinación evidentemente enfermiza y anormal. Porque, vamos a ver, si la trastada hubiese sido grave o ligeramente pecaminosa, ¿se hubiera reído don José, el cura, con las ganas que se rió cuando se lo contaron? Seguramente no. Además, ¿qué diablo? El bicho se lo buscaba por salir al escaparate a tomar el sol. Claro que esta costumbre, por otra parte, representaba para Daniel, el mochuelo, y sus amigos, una estimable ventaja económica. Si deseaban un real de galletas tostadas, en la tienda de las guindillas, la mayor decía: ¿de las de la caja o de las que ha tocado el gato? ¿De las que ha tocado el gato?, respondían ellos invariablemente. Las que había tocado el gato eran las muestras del escaparate y, de estas, la guindilla mayor daba 4 por un real y 2 por el mismo precio, de las de la caja. A ellos no les importaba mucho que las galletas estuvieran tocadas por el gato. En ocasiones estaban algo más que tocadas por el gato, pero tampoco en esos casos les importaba demasiado. Siempre, en cualesquiera condiciones, serían preferibles 4 galletas que 2. En lo concerniente a la lupa, fue Germán, el tiñoso, quien la llevó a la escuela una mañana de primavera. Su padre la guardaba en el taller para examinar el calzado, pero Andrés,
el hombre que de perfil no se le ve, apenas la utilizaba porque tenía buena vista. La hubiera usado si las lupas poseyeran la virtud de levantar un poco las sayas de las mujeres. Pero lo que él decía, para ver las pantorrillas más gordas y accidentadas de lo que realmente son, no vale la pena emplear artefactos. Con la lupa de Germán, el tiñoso, hicieron aquella mañana toda clase de experiencias. Roque, el moñigo, y Daniel, el mochuelo, encendieron, concentrado con ella los rayos de sol, dos defectuosos pitillos de follaje de patata. Después se analizaron minuciosamente las cicatrices que, agrandadas por el grueso del cristal, asumían una topografía irregular y monstruosa. Luego se miraron los ojos, la lengua y las orejas y, por último, se cansaron de la lupa y de las extrañas imágenes que ella provocaba. Fue al cruzar el pueblo hacia sus casas, de regreso de la escuela, que vieron el gato de las guindillas enroscado sobre el plato de galletas, en un extremo de la vitrina. El animal ronroneaba voluptuoso, con su negra y peluda panza expuesta al sol, disfrutando de las delicias de una cálida temperatura. Al aproximarse ellos, abrió, desconfiado, un redondo y terrible ojo verde, pero al constatar la protección de la luna del escaparate, volvió a cerrarlo y permaneció inmóvil, dulcemente traspuesto. Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las grandes ideas. Ni Daniel, el mochuelo, podría decir, sin mentir, en qué recóndito pliegue nació la ocurrencia de interponer la lupa entre el sol y la negra panza del animal. La idea surgió de él espontánea y como naturalmente. Algo así como fluye el agua de un manantial. Lo cierto es que durante unos segundos los rayos del sol convergieron en el cuerpo del gato formando sobre su negro pelaje un lunar brillante. Los tres amigos observaban expectantes el proceso físico. Vieron cómo los pelos más superficiales chisporroteaban sin que el bicho modificara su postura soñolienta y voluptuosa. El lunar de fuego permanecía inmóvil sobre su oscura panza. De repente brotó de allí una tenue hebra de humo, y el gato de las guindillas dio, simultáneamente, un acrobático salto acompañado de rabiosos maullidos. ¡Marramiau! ¡Miau! Los maullidos agudos y lastimeros se le oían, poco a poco, en el fondo del establecimiento. Sin acuerdo previo, los tres amigos echaron a correr. Pero la guindilla fue más rápida que ellos y su rostro descompuesto asomó a la puerta antes de que los tres rapaces se perdieran varga abajo. La guindilla blandía el puño en el aire y lloraba de rabia e impotencia. ¡Golfos! ¡Sinvergüenzas! ¡Vosotros teníais que ser! ¡Me habéis abrasado el gato! Pero ya os daré yo, os vais a acordar de esto. Y, efectivamente, se acordaron, ya que fue más leonino lo que don Moisés, el peón, hizo con ellos que lo que ellos habían hecho con el gato. Así y todo, en ellos se detuvo la cadena de escarmientos, y Daniel, el mochuelo, se preguntaba: ¿por qué si quemamos un poco a un gato nos dan a nosotros una docena de regletazos en cada mano y nos tienen todo un día sosteniendo con el brazo levantado el grueso tomo de la historia sagrada, con más de 100 grabados a todo color? Y al que a nosotros nos somete a esta caprichosa tortura, no hay nadie que le imponga una sanción, consecuentemente más dura, y así, de sanción en sanción, no nos plantamos en la pena de muerte. Pero no. Aunque el razonamiento no era desatinado, el castigo se acababa en ellos. Este era el orden pedagógico establecido y había que atacarlo con sumisión. Era la caprichosa
ilógica y desigual justicia de los hombres. Daniel, el mochuelo, pensaba, mientras pasaban lentos los minutos y le dolían las rodillas y le temblaba y sentía punzadas nerviosas en el brazo, levantando con la historia sagrada en la punta, que el único negocio en la vida era dejar cuanto antes de ser niño y transformarse en un hombre. Entonces se podía quemar tranquilamente a un gato con una lupa, sin que se conmovieran los cimientos sociales del pueblo, y sin que don Moisés, el maestro, abusara impunemente de sus atribuciones. ¿Y lo del túnel? Porque todavía en lo de la lupa hubo una víctima inocente. ¿El gato? Pero en lo del túnel no hubo víctimas, y de haberlas habido, hubieran sido ellos, y encima vengan regletazos en la palma de la mano y vengan horas de rodillas, con el brazo levantado con la historia sagrada sobrepasando siempre el nivel de la cabeza. Esto era inhumano, un evidente abuso de autoridad, ya que, en resumidas cuentas, no hubiera descansado don Moisés, el peón, si el rápido se los lleva a los tres aquella tarde por delante. Y, si era así, ¿por qué se les castigaba? ¿Tal vez porque el rápido no se les llevó por delante? Aviados estaban entonces. La disyuntiva era ardua. O morir triturados entre los ejes de un tren, o 3 días de rodillas con la historia sagrada y sus más de 100 grabados a todo color, izada por encima de la cabeza. Tampoco Roque, el moñigo, acertaría a explicarse en qué región de su cerebro se generó la idea estrambótica de esperar al rápido dentro del túnel con los calzones bajados. Otras veces habían aguantado en el túnel el paso del mixto o del tranvía interprovincial. Mas estos trenes discurrían cachazudamente y su paso, en la oscuridad del agujero, apenas si les producía ya emoción alguna. Era preciso renovarse. Y Roque, el moñigo, les exigió este nuevo experimento. Aguardar al rápido dentro del túnel y hacer los tres, simultáneamente, de vientre, al paso del tren. Daniel, el mochuelo, antes de aceptar, apuntó algunos sensatos inconvenientes. ¿Y el que no tenga ganas? Dijo. El moñigo arguyó, contundente. La sentirá en cuanto oiga acercarse la máquina. El detalle que descuidaron fue el depósito de los calzones. De haber atado este cabo, nada se hubiera descubierto. Como no hubiera pasado nada tampoco si el día que el tiñoso llevó la lupa a la escuela no hubiera habido sol. Pero existen, flotando constantemente en el aire, unos entes diabólicos que gozan enredando los actos inocentes de los niños, complicándoles las situaciones más normales y simples. ¿Quién pensaba, en ese momento, en la suerte de los calzones estando en juego la propia suerte? ¿Se preocupa el torero del capote cuando tiene las astas a 2/4 de sus ingles? Y aunque al torero le rasgue el toro el capote, ¿no le regaña su madre? Ni le aguarda un maestro furibundo que le dé 2 docenas de regletazos y le ponga de rodillas con la historia sagrada levantada por encima de la cabeza. Y, además, al torero le dan bastante dinero. Ellos arriesgaban sin esperar una recompensa ni un aplauso, ni la chimenea, ni una rueda del tren tan siquiera. Trataban únicamente de autoconvencerse de su propio valor. ¿Merece esta prueba un suplicio tan refinado? El rápido entró en el túnel silbando, bufando, echando chiribitas, haciendo trepidar los montes y las piedras. Los 3 rapacis estaban pálidos, en cuclillas, con los traseritos desnudos a medio metro de la vía. Daniel, el mochuelo, sintió que el mundo se dislocaba bajo sus plantas, se desintegraba sin remedio y, mentalmente, se santiguó.
La locomotora pasó bufando a su lado y una varada cálida de vapor le lamió el trasero. Retemblaron las paredes del túnel, que se llenó de unas resonancias férreas estruendosas. Por encima del fragor del hierro y la velocidad encajonada, llegó a su oído la advertencia del moñigo, a su lado. «¡Agarraos a las rodillas!» Y se agarró ávidamente, porque lo ordenaba el jefe y porque la atracción del convoy era punto menos que irresistible. Se agarró a las rodillas, cerró los ojos y contrajo el vientre. Fue feliz al constatar que había cumplido, C por B, lo que Roque les había exigido. Se oyeron las risas sofocadas de los tres amigos al concluir el desfilar del tren. El tiñoso se irguió y comenzó a toser ahito de humo. Luego tosió el mochuelo y el último, el moñigo. Jamás el moñigo rompía a toser el primero, aunque tuviese ganas de hacerlo. Sobre estos extremos existía siempre una competencia inexpresada. Se reían aún cuando Roque, el moñigo, dio la voz de alarma. «¿No están aquí los pantalones?», dijo. Cedieron las risas instantáneamente. «¿Ahí tenían que estar?», corroboró el mochuelo, tanteando en la oscuridad. El tiñoso dijo: «Tened cuidado, no piséis». El moñigo se olvidó, por un momento, de los pantalones. «¿Lo habéis hecho?», inquirió. Se fundieron en la tenebrosa oscuridad del túnel las afirmaciones satisfechas del mochuelo y el tiñoso. «Sí». «También yo», confesó Roque, el moñigo, y rió en torno al comprobar la rara unanimidad de sus vísceras. Los pantalones seguían sin aparecer. Tanteando llegaron a la boca del túnel. Tenían los traseros salpicados de carbonilla, y el temor por haber extraviado los calzones plasmaba en sus rostros una graciosa expresión de estupor. Ninguno se atrevió a reír, sin embargo. El presentimiento de unos padres y unos maestros airados e implacables no dejaba mucho lugar al alborozo. De improviso divisaron, 4 metros por delante, en medio del senderillo que flanqueaba la vía, un pingajo informe y negruzco. Lo recogió Roque, el moñigo, y los tres lo examinaron con detenimiento. Solo Daniel, el mochuelo, osó, al fin, hablar. «¿Es un trozo de mis pantalones?», balbuceó con un hilo de voz. El resto de la ropa fue apareciendo, disgregada en minúsculos fragmentos, a lo largo del sendero. La onda de la velocidad había arrebatado las prendas, que el tren deshizo entre sus hierros como una fiera enfurecida. De no ser por este inesperado contratiempo, nadie se hubiera enterado de la aventura. Pero esos entes siniestros que constantemente flotan en el aire les enredaron el asunto una vez más. Claro que, ni aun sopesando la diablura en toda su dimensión, se justificaba el castigo que les impuso don Moisés, el maestro. El peón siempre se excedía, indefectiblemente. Además, el castigar a los alumnos parecía procurarle un indefinible goce o, por lo menos, la comisura derecha de su boca se distendía, en esos casos, hasta casi morder la negra patilla de bandolero. ¿Qué habían escandalizado entrando en el pueblo sin calzones? Claro, pero ¿qué otra cosa cabía hacer en un caso semejante? ¿Debe extremarse el pudor hasta el punto de no regresar al pueblo por el hecho de haber perdido los calzones? Resultaba tremendo para Daniel, el mochuelo, Roque, el moñigo, y Germán, el tiñoso, tener que decidir siempre entre unas disyuntivas tan penosas. Y era aún más mortificante la exacerbación que producían en don Moisés, el maestro, sus cosas, unas cosas que ni de cerca ni de lejos le atañían.
Bien, pues hasta aquí la lectura de hoy. Los niños que se aburren y nada, pues vamos a ver si nos mata el tren. Vamos a ponernos a hacer de vientre, ¿no? Mientras pasa el tren. Y bueno, para quien no lo sepa, además, lo de los reales eran las monedas que había antes por aquí. Bueno, no solo en España, sino también para ahí por todo el mundo. Y es que fue la primera divisa que se utilizó a nivel mundial. Y es que, bueno, pues con esto del Imperio Español, como estaba por todo el planeta, como se solía decir, el imperio en el que siempre daba el sol, algo así más o menos, fue la primera globalización, ¿no? Que hace ya un tiempo que hablamos de esto de la globalización, bueno, pues ya empezó con el Imperio Español hace ya unos cuantos siglos. Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía. Nos veremos en la siguiente lectura y que los reyes os traigan muchos regalitos. Hasta luego.